buenos días. Hoy vamos a tratar dentro de la parte de óptica geométrica el tema de la construcción de la imagen. Construcción de la imagen. Para ello nos tienen que dar una serie de elementos. ¿Qué elementos vamos a necesitar en la construcción de la imagen? Vamos a necesitar, por un lado, la presencia de los dos focos, el foco F en el medio 1 y el foco F' en el medio 2, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar también el centro de la circunferencia que sirve de límite entre el medio 1 y el medio 2. Vamos a utilizar también el centro de la circunferencia. Y por supuesto vamos a necesitar el objeto del cual vamos a intentar encontrar la imagen. En este caso, imaginaos que en vez de un objeto, lo que tenemos es a nuestro querido compañero Luke Skywalker. Tenemos aquí a nuestro compañero Luke Skywalker, ¿vale? Luke Skywalker, imaginaos que le tenemos puesto aquí. Le tenemos puesto aquí en la pizarra, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que intentar para calcular la imagen de Luke Skywalker es de cada uno de los puntos, calculando o viendo los rayos que parten de cada uno de los puntos, en qué punto del medio 2 esos rayos van a cruzarse entre sí. En el punto en el que los rayos en el medio 2 se crucen entre sí, será el punto en el que se forme la imagen, será el punto en el cual yo pueda recoger en una pantalla la imagen óptica de mi objeto real, de mi objeto original. Vamos con ello. Venga, dejamos a Luke por aquí un poquito, ¿de acuerdo? Para construir la imagen es necesario conocer dos de los tres rayos principales. ¿Quiénes son los rayos principales? Muy sencillo. El primero de ellos sería un rayo que partiendo del punto B, cruzando, propagándose por el medio 1 en línea recta y paralelo al eje óptico, al alcanzar la frontera con el medio 2, se va a refractar, va a cambiar de dirección, pasando por el foco F'. Este rayo, el rayo 1, sería uno de los tres rayos principales. Vamos con el segundo, el más sencillo. El segundo sería el rayo que partiendo del punto B mayúscula se propaga por el medio 1 en línea recta, pasando por el foco del medio 1, y al alcanzar la frontera con el medio 2 se va a propagar en el medio 2 en línea recta, pero de forma paralela al eje óptico. El cruce de este rayo 2 con el rayo número 1 me dará el punto en el cual se encuentra el punto imagen de B mayúscula, que será el punto B mayúscula prima. ¿De acuerdo? Y por último habría un tercer rayo que podríamos utilizar, que es el rayo que partiendo del punto B mayúscula pasa en línea recta por el centro de la circunferencia hasta cortarse con los dos rayos anteriores. Este rayo tiene la peculiaridad de que al cambiar de medio no cambia de dirección. ¿Por qué? Porque al ser un rayo que pasa por el centro del radio, de la circunferencia, en este punto el rayo es perpendicular a los dos medios. Y acordaros que cuando un rayo es perpendicular a la frontera entre dos medios, el rayo incidente y el rayo refractado tienen la misma dirección. ¿De acuerdo? Bien. Otro comentario importante. Fijaros que muchas veces en los esquemas de óptica geométrica se va a colocar una flecha, ¿de acuerdo? Esa flecha no tiene nada que ver con un vector, ¿de acuerdo? No es un vector. Se coloca únicamente el cabezal de la flecha para indicar en qué posición está el punto B y para luego reflejar esa misma posición en lo que es la imagen, de una manera un poquito gráfica, un poquito sintética. Bien, un parámetro relacionado con la imagen es lo que nosotros llamamos el aumento lateral. ¿Qué es el aumento lateral? Es la relación existente entre la magnitud I' y la magnitud I. Ese aumento lateral puede ser positivo, 0, mayor que 1, menor que 1, incluso puede ser negativo, porque tanto I' como I pueden ser positivas o negativas, dependiendo de si se encuentran por debajo del eje óptico o por encima del eje óptico. No hay que perder esto de vista, ¿de acuerdo? El aumento lateral va a calcularse, por tanto, como el cociente entre dos cosas. I', que va a ser el producto del índice de refracción en el medio 1, multiplicado por la posición de la imagen en el medio 2, partido por el índice de refracción en el medio 2, multiplicado por la posición de la imagen en el medio 1. Si queréis, para verlo todo un poquito mejor, de manera gráfica y con un dibujo muy bien trazado, vamos a intentar echar un vistazo a una presentación que tengo preparada. ¿Venís conmigo? Venga, vamos a por ello. Construcción de la imagen. Para construir la imagen de un objeto real, por ejemplo el objeto A mayúscula, B mayúscula, necesitamos una serie de elementos. Estos elementos normalmente nos vendrán dados, serán el foco del medio 1, F,
el foco del medio 2, F', y el centro de la circunferencia que sirve de límite entre el medio 1 y el medio 2. A la hora de construir una imagen, lo que necesitamos es que, conociendo distintos rayos que partan de un punto, saber en qué punto del medio 2 se van a cruzar estos rayos. En el punto en el que se crucen los rayos se formará el objeto imagen. Para ello, necesitamos conocer al menos dos de los tres rayos principales. Comenzamos con el primero de ellos. El primero de ellos es un rayo que, partiendo del punto B mayúscula, se propaga por el medio 1 paralelo al eje óptico. Al alcanzar el límite entre los dos medios se refracta cambiando de dirección y pasando por el foco F'. El rayo 2 parte también del punto B, parte del mismo sitio. Este rayo pasa por el foco del medio 1. Al alcanzar la frontera entre el medio 1 y el medio 2 se refracta cambiando de dirección y se propaga por el medio 2 de forma paralela al eje del sistema. El cruce o el punto de confluencia de estos dos rayos nos dará la posición del punto B', del punto imagen B'. Podemos también utilizar un tercer rayo. Ese tercer rayo sería el que, partiendo del punto B mayúscula, cruza hasta llegar al centro de la circunferencia en línea recta el medio 1 y el medio 2. Fijaros que no cambia de dirección al cruzar entre los dos medios porque este rayo coincide con el radio del dioptrio, ¿vale? Alargando este rayo, continuando con su prolongación, llega al punto en el cual se cruza con los otros dos, punto en el cual se formará el punto B', el punto imagen. Trazando una recta o un segmento en perpendicular al eje del dioptrio, obtenemos el punto A'. Observad que si la imagen se forma por cruce directo de los rayos principales, se denomina imagen real. ¿Qué es el aumento lateral? El aumento lateral es de la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto real. Se puede representar con la letra A sub L, aumento lateral, o en algunos libros anglosajones se ve como M sub L, Linear Magnification. A sub L será el cociente entre I' e I, ¿de acuerdo? Este cociente va a ser igual a lo siguiente. El I' va a ser igual a N, el índice de refracción del primer medio, multiplicado por la posición del objeto en el medio 2, mientras que I será igual a ¿quién? Al coeficiente o el índice de refracción del medio 2, multiplicado por la posición del objeto en el medio 1. Hay que darse cuenta que tanto la magnitud I' como la magnitud I pueden ser positivas o negativas, ya se encuentre el objeto real por encima o por debajo del eje del dioptrio. La imagen puede ser, atendiendo a su tamaño, mayor, menor o igual que el objeto real. Atendiendo a su posición puede ser derecha o invertida, como ocurría en el caso del ejemplo que hemos visto. Y atendiendo a su naturaleza puede ser virtual o puede ser real, como la imagen del objeto que hemos visto.